Buenísimas, buenísimas mañanitas. Perdón, buenísimas mañanitas. Me encanta estar ahí, me encanta estar ahí. Mi Cristo interior, salud y bendice a tu Cristo interior, las personas que se van a conectar hoy, mañana, cualquier día, y también el de aquellas que querían conectarse. Hoy es martes 4 de marzo de 2014, el programa es el número 702. Que el Espíritu de Sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprender. Gracias por sus correos, gracias por lo que ellos dicen, gracias por sus manifestaciones de bienestar y salud para conmigo. Gracias. Estamos en la entrega número 9 del libro de Enrique Corbera, La biodescodificación. Cada vez este hombre dice cosas más interesantes de la vida diaria. Escuchen. Conversión repetitiva mínima y saturación conflictual. Conversión repetitiva mínima. El doctor Salomón Selam comenta, hay algo que he descubierto y que nosotros hemos corroborado, que es válido para varias enfermedades, pero especialmente para el pulmón, las enfermedades crónicas como la bronquitis crónica. Creemos que no es irreversible y que se puede mejorar si tenemos en cuenta lo que se ha descubierto, lo llamamos la cascada psicosomática, es la programación de las enfermedades pulmonares. Programación. En la mayoría de las enfermedades graves hay esta cascada del doctor Salomón Selam. 1. Transgeneracional. Cuando además de mi generación, padre y yo, papá y yo, hay otras, bisabuelo y abuelo. Por ejemplo, bisabuelo ha sido gaseado en la Primera Guerra Mundial. Es lo que llamamos, eso sucedió en 1941 a 45, o sea, hace 60 años. Así que sí, se puede hablar de eso. Es lo que llamamos un drama familiar porque nos ha dejado demasiado pronto y esto no es normal. Esto constituirá una memoria drama familiar. Algo aquí. En este caso, una memoria de pulmón, que es que en un momento dado en la descendencia va a aterrizar en un niño de la familia. Proyecto sentido es el embarazo. Nace un niño que va a gestionar el drama familiar. Esto es inconsciente, pero en algún momento alguien debe tratarlo y el niño va a heredar la memoria de este drama familiar a través de la madre por un proceso que llamamos afinidad conflictiva. 3. Afinidad conflictiva. El niño será atraído por problemáticas pulmonares, peleas, intercambios, como si fuese un motor interno que el carburante son las disputas, las tristezas, los intercambios. Es lo que explica que la gente con quien esté siempre estará confrontada en los mismos temas. En psicología lo llamamos compulsión de repetición. Los mismos temas se repiten diariamente. Biología y patología es una trama teórica que nos permite explicar el porqué y el cómo de la patología pulmonar. Ejemplo. Una mujer rusa que tiene problemas respiratorios desde que quedó embarazada y desde entonces persisten. En terapia descubrimos que a una abuela suya durante la Segunda Guerra Mundial le dispararon un tiro en una redada, estando ella embarazada y creyendo que estaba muerta fue enterrada con vida. Esto ella no lo sabía y lo revivió en un estado de hipnosis. Más tarde mi paciente se le preguntó a su familia y así fue. Es un ejemplo muy claro de lo transgeneracional. Una niña es asmática desde muy pequeña, por tanto no es su problema. En su árbol genealógico vemos que está afectada por el abuelo paterno que se suicidó inhalando gas. Es muy importante, en una enfermedad estructural hay una programación. A veces tenemos estos 4 puntos muy precisos, otras veces tenemos uno, pero no otros. Cuando exploramos una enfermedad crónica estructurada, pensemos en esta cascada psicosomática. A veces la enfermedad se desencadena por una memoria histórica. No hay psicochoc, no hay saturación, simplemente una memoria activa, inconsciente. En la prevención proponemos analizar su árbol genealógico para saber las relaciones familiares. Aunque la memoria de este suceso es inconsciente, para su cerebro existe. Si hay un síntoma, hay un conflicto en su inconsciente.
tan simple como eso. Otro punto a tener en cuenta en relación a la enfermedad pulmonar son los niños con bronquitis, bronquiolitis, asma, patologías repetitivas con tratamiento antibiótico. Los padres no saben qué hacer porque el niño está siempre enfermo. El niño no puede vivir el conflicto, pero es una esponja que absorbe el líquido conflictivo. Cuando tose son los padres que se pelean, conflicto de intercambio. Cuando un niño tose, los padres han peleado. Por ejemplo, un niño de 2 años que no para de toser, tiene rinitis, bronquitis cada 2 semanas. Cuando la madre me consulta le digo que debe dejar de discutir con su marido y luego ya se verá. Si un niño hace una otitis cada vez que los padres se pelean, es lo mismo, no quiere oír sus discusiones. Cada vez que un niño está enfermo, son los padres los que no van bien. El asma es más compleja, la veremos más adelante. Si el padre no está, el conflicto puede existir igualmente, ya que puedes pensar que si estuviera, se ocuparía del niño, o que no está para pelearme o debatirme. Me peleo conmigo mismo. Yo vi una vez un paciente asmático que después de mucho buscar encontré que solo peleaba consigo mismo. Soy un cretino, debería haber hecho otra cosa. Esto tiene que ser. El cerebro solo registra peleas. Que sea contra alguien o contra mí mismo no distingue la diferencia. Wow. Un niño puede pelear contra sí mismo. No sabemos qué piensa un niño, no sabemos qué pasa por el cerebro del niño. Cuando veo un bebé en su cuna, ¿acaso puedo saber lo que está pensando? En las patologías de niños pequeños tenemos que ir a buscar un ambiente sofocante, tóxico para el bebé. Cuando un niño está enfermo, a menudo debe sanarse la familia. ¿Cómo se sana la familia? Tenemos que hablar, expresarnos en paz y amor. Es lo que llamamos espiritualidad, el amor puede curar. Las palabras de una madre son más sanadoras que los antibióticos. El amor es más fuerte que el dolor. El niño es el testigo de lo que pasa en la casa. Y no solamente es el testigo, manifiesta. Desencadenamiento memorial transgeneracional. El desencadenamiento de la patología con la bronquitis crónica. A nivel de síntomas, es una secreción de moco muy abundante y a la vez el aire no circula porque hay mucho moco, que es lo que llamamos bronconeumonía obstructiva crónica. Hay un obstáculo que impide que pase el aire, a menudo una gran cantidad de moco. Cuando se hace el diagnóstico, el pulmón está afectado en un 50% y se dice que es irreversible. El tratamiento es la fisioterapia y antibióticos cuando hay infección. Eso va a agravar con una disminución de la capacidad respiratoria, precisando oxígeno. Este es el futuro de alguien afectado por una bronquitis crónica. El desencadenamiento no es un psicoshock, ni una saturación, no es una memoria transgeneracional. Es lo que ha llamado el doctor Salomón Selam conversión repetitiva mínima. Conversión repetitiva es un pequeño conflicto multiplicado por 10 durante 15 o 20 años. En este caso, la persona se enfrenta con elecciones diarias. ¿Es bueno o malo para mí? Piensa en ello constantemente todos los días, es su conflicto. Cada vez que está en este conflicto, se daña a nivel de glomérulo. Como hay millones, se dañan poco a poco. No busquemos aquí un psicoshock, esto es estructural. Conversión, transformación del conflicto psíquico en físico. Repetitiva quiere decir que viene todos los días. Mínima, pequeño, no es un gran conflicto, una decena de peleas por día desde hace 10 años. En resumen, es una pequeña gota que cae poco a poco durante 10 o 20 años. Para hablar de esto, utilicemos el jargón psicosomático. Cuando hay un psicoshock o bioshock, se llena de golpe y si el síntoma sobreviene de golpe. Cuando hay un nivel transgeneracional, la persona tiene conflictos regulares hasta que un día sobrepasa el límite. Jarrón psicosomático. La conversión repetitiva mínima no es lo mismo. La persona va teniendo pequeños conflictos repetitivos durante muchos años. Cada vez que hay un conflicto mínimo se va a manifestar a nivel bronquial
en una pequeña parte de los bronquios, insuficiente para desencadenar una patología, pero todos los días, varias veces, al cabo de 15 o 20 años, se manifiesta la enfermedad. Otro ejemplo son las artrosis, un pequeño conflicto 10 veces al día durante 15 o 20 años, que es cuando aparecen los síntomas del dolor. En todas las enfermedades crónicas he puesto en evidencia que no hay que buscar un psicoshock, sino el tema conflictivo, un escenario de vida centrado sobre la temática de los bronquios, en el caso de la patología pulmonar. Ejemplo, un paciente con neumotórax. Un paciente con neumotórax ha tenido hasta 3. Vive una situación conflictual de territorio con relación con su padre que maltrata de una forma continua a su madre. Él quiere que su madre se separe de su padre. De aquí la solución biológica. Poner distancia entre ambos, o sea, poner aire. ¿Lo ven? Esto es estructural, es una forma de vida. Él toma la decisión de marcharse a casa de su abuelo. Una noche el abuelo le despierta a medianoche y le pide perdón por no haber protegido a su hija y le hace prometer que siempre la cuidará. Al día siguiente su madre le despierta y le comunica que el abuelo ha muerto. Entonces él tiene que volver a casa y a los pocos meses tiene una depresión profunda. Solución de protección. Para todas las enfermedades crónicas, la bronquitis crónica, las artrosis, enfermedades osteoarticulares, funcionan muy bien. Para ayudar a estos pacientes hay que buscar el tema conflictivo. Pero por suerte, en las bronquitis crónicas siempre es lo mismo. Disputas, peleas. En resumen, las distintas maneras de desencadenarse las enfermedades son: primero, un psicoshock. Saturación con una idea fija que toma poco a poco toda mi economía psíquica y que me llevará a sobrepasar mi umbral de tolerancia. Desencadenante de memoria transgeneracional. Repetición memorial repetitiva. Psicoshock programante o desencadenante. Válido para todos los casos de cáncer. A menudo los pacientes con cáncer tienen un psicoshock desencadenante que ocurre el año anterior a la aparición de la enfermedad y varios psicoshocks que no son suficientes para desencadenarlo. Cuando analizas la historia de la gente, te das cuenta de que hay un psicoshock, un acontecimiento difícil, desestabilizador. Pero cuando analizas la historia desde el nacimiento, te das cuenta de que hay un término, un episodio que se repite. Lo veremos más adelante. Estamos llenos de memorias inconscientes y el propósito de la descodificación es ponerlo en evidencia. Cuando tenemos memorias genéticas, tenemos memorias psíquicas y también conflictivas y transgeneracionales, aunque no podamos probarlo. La versión biológica de la malformación es transgeneracional. En un momento dado yo tengo una enfermedad igual que mi madre y mi abuelo. La explicación está. Para estudiarlo necesitamos los síntomas físicos, el tejido afectado y más datos. Primera etapa de la biología de supervivencia. Primera etapa. Los pulmones. Si nos tomamos unos minutos y respiramos profundamente, podemos intentar adivinar qué hay detrás del pulmón, la espalda. ¿Qué enfermedad importante puede estar relacionada con los pulmones? En el aparato respiratorio tenemos 3 tejidos. La faringe del exterior pasa por la laringe, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y los pequeños alvéolos. Hasta ahora me entero. El tejido alveolar es el que tiene la función primaria del pulmón, el intercambio del oxígeno y dióxido de carbono, y los tubos de aireación para alimentar los alvéolos. La laringe, además, es el órgano de la fonación. Primero tomaremos el tejido alveolar. Su función fisiológica es transformar el oxígeno del exterior y rechazar el CO2. Esta es la llave. Oxígeno es la vida, CO2 es la muerte. El conflicto de base es: tengo miedo a morir por asfixia. No es el miedo a la muerte, sino el miedo a morir inmediatamente, porque hay falta de oxígeno. Por ejemplo, en un incendio, en una
en una agresión por estrangulación. Estas programaciones pueden venir del nacimiento por una vuelta del cordón umbilical o por aspiración del líquido amniótico. O también puede haber una programación transgeneracional y el ejemplo típico es la gente que murió gaseada en la Primera Guerra Mundial. Recuerden que se utilizaba el gas mostaza, se llamó el gas Z-salina. Vamos a buscar en la persona situaciones reales o simbólicas de tengo miedo de morir ahora mismo. Es el primer conflicto, la vida y la muerte. Por ejemplo, metástasis pulmonar de una persona a la que se le ha diagnosticado un cáncer y piensa, ya está, voy a morir. Si en su creencia es muy grave, además del primer conflicto tenemos otro que es el de miedo a morir. A veces es simbólico, tengo la impresión de ahogarme. En mi casa hay aire suficiente para respirar, pero yo me ahogo simbólicamente. ¿Y qué hacemos? Voy a dar un paseo para respirar y fumarme un cigarrillo. El ambiente es tóxico, por tanto me voy fuera a respirar un poco. Aquí podemos ver la relación entre el tabaco y el cáncer de pulmón. No es el tabaco, sino las circunstancias por las cuales estoy fumando. Escuchen esto. Aquí podemos ver la relación entre el tabaco y el cáncer de pulmón. No es el tabaco, sino las circunstancias por las cuales fumo. Si alguien fuma tranquilo, nunca desarrollará. Si alguien fuma porque está nervioso, agrava la situación y tendrá cáncer. Por tanto, primer conflicto, tengo miedo a morir por asfixia. Segundo conflicto, tengo miedo a morir porque es sofocante o no puedo respirar bien. Ahora tenemos la tristeza. Los que hacen energética china saben que el pulmón tiene que ver con el metal y el metal con la tristeza. El pulmón está ligado con la tristeza. La prueba es que en el tiempo del romanticismo muchos románticos morían de tuberculosis, era clásico. Por tanto, estaban en la temática de la tristeza, alvéolo pulmonar, tisis. Tenemos los intercambios. La función principal de los alvéolos pulmonares es el intercambio gaseoso. Por ejemplo, un paciente viudo rehace su vida con nuevas relaciones y en estas conoce a una señora con la cual hace mucha amistad. Se ven muy a menudo, van al teatro, al concierto, tienen muchas afinidades. Esta señora se muere y él al poco tiempo hace un cáncer de pulmón alveolar. Para mi paciente, esta amistad le daba vida, estaba todo el día hablando y explicando cosas que él nunca había compartido con su mujer. ¿Qué marcamos aquí ahora? Los intercambios afectivos, los intercambios de palabras, de opiniones, de ideas, son los amigos. Tenemos dos órganos que hacen los intercambios, los pulmones y los riñones. ¿Por qué esta persona ha tenido el problema en el pulmón? Por el intercambio, es aéreo, de palabras. Cuando alguien es importante para nosotros, es nuestro oxígeno, nos da la vida, es gracias a él que puede vivir. Cuando te dice que no lo va a ver más, se corta la posibilidad de acceder al oxígeno. Cuando más adelantamos en el estudio de la enfermedad, más deductivos nos volveremos. Aquí tenemos a grandes rasgos la patología alveolar. Ejemplo, una señora tiene una neumonía cada mes desde hace un tiempo. Viene a verme y dice que ha trabajado lo del miedo y a la muerte, pero no le resuena nada. Con la tristeza, así que le dice algo, pero no encontramos nada. Le pregunto, ¿qué fue lo que más importante que le pasó antes de la primera infección? Ella dice, la muerte de mi abuela. Fue en noviembre y un mes más tarde tenía mucha fiebre y no pude celebrar las Navidades con mi familia. ¿Cuál es el vínculo entre la muerte de su abuela y las infecciones pulmonares? No es el miedo a la muerte, son los intercambios. Inmediatamente se pone a llorar y se da cuenta de que no ha hecho el duelo emocional, solo mental. Mentalmente sí, pero las tripas dicen que no. Las tripas. Todavía hay emoción, sufrimiento y tristeza. Finalmente me dice, mi abuela no murió nunca porque le hablo cada día, le cuento mis problemas, incluso en voz alta, le pido consejo. Para ella su conflicto era, no está aquí, pero sí sigue aquí. No está aquí, pero sigue aquí. Es una doble contradicción. Lo importante es que comprendamos que estoy bloqueando porque si voy a una dirección tengo más desventajas y si voy en otra tengo otras. Por tanto, no me muevo. La llave de la sanación es estar siempre en el presente del presente. Solo se sana estando en la realidad porque estamos sobrepasando el conflicto. Tramo bronquial.
Los bronquios son los tubos de aireación que llevan el aire a los alvéolos. La problemática es un obstáculo al encaminamiento del aire. Pertenece al cuarto nivel de la biología. Por ejemplo, cuando nos atragantamos o nos ahogamos, esto es obstáculo real, pero esto no es frecuente, a menudo es simbólico. Hay dos maneras de deshacerse de los obstáculos reales o simbólicos. Pasivo, por los cilios vibratorios que se mueven en un sentido para eliminar la mucosidad y el moco bronquial que atrapa el polvo y las impurezas, real o simbólico. Activo, quiere decir músculo y el músculo es la pared bronquial. Aquí tenemos todas las enfermedades bronquiales como el asma, la bronquitis crónica. Por lo tanto, vamos a buscar un obstáculo simbólico que debemos eliminar. ¿Qué es un obstáculo simbólico? Por ejemplo, alguien que tiene gripe a menudo o enfermo de los bronquios. Sucede. Son las palabras injuriosas, me están invadiendo mi espacio. Otra palabra clave de los bronquios es peleas en el territorio. Por ejemplo, una profesora tiene graves problemas pulmonares y todo empieza cuando entra a la escuela una profesora nueva. Esta última interfiere constantemente en la labor de la primera. Tienen que hacer en común un proyecto y esta le dice a mi paciente lo que debe hacer y lo que no. Es alguien que viene a mi territorio y me absorbe. Se refiere también a invasión en el territorio. Esto es válido tanto a nivel individual como colectivo. Si observamos en una guerra, siempre delimitamos un territorio. Después podemos observar picos de tuberculosis o gripe. Por ejemplo, la epidemia de gripe después de la Primera Guerra Mundial, en la que murió más gente que durante la guerra, o el recrudecimiento de la tuberculosis después de la Guerra Civil Española, que tuvieron condiciones de peste. ¿Por qué hay muchas gripes alrededor de Navidad? Son disputas latentes de la familia y en Navidad tenemos que estar en contactos con ellas. Por eso el día más violento en algún territorio es el Día de la Madre. Simbólicamente, a final del año hacemos balance. Hemos trabajado todo el año y tenemos ganas de soplar, de cambiar de ritmo, un poco de descanso para las fiestas. Y hay mucha gente que no puede dejar de trabajar por la presión socioeconómica y una forma de parar es enfermarse. Aquí estarían las gripes entre 1 de diciembre y Navidad. ¡Qué cosa más curiosa! Un ejemplo, un paciente tiene una gripe loca y nada de lo anterior le resuena. Le pregunto, ¿qué pasó antes de empezar la fiebre? Ya me acuerdo, es la comida de esta Navidad. Estamos todos reunidos y está mi hermana pesada como siempre. No deja de contarme los problemas con sus hijos. Me dejó fría y estuve aguantando por la familia. He tenido fuertes diarreas y mucha fiebre. En la escala tenemos rinofaringitis, gripe, bronquitis, infección pulmonar, bronquitis crónica, cáncer de pulmón. La persona que ha tenido la bronquitis cuenta la siguiente historia. Tiene 2 hijos y vive con un señor que también tiene 2 hijos. Un día vienen a vernos mis hijos. Él no está muy cómodo cuando vienen mis hijos. Los suyos no vienen nunca. Así que cuando vienen a verme, yo estoy contenta, pero se molesta. Toda la tarde hemos estado jugando y mi marido no ha podido soportarlo y se va a su habitación. Cuando va a buscarlo a la hora de cenar, no hay nadie en la habitación. Se ha ido con su moto. Vuelve a las 2 de la madrugada, entra en la cama, helado, en silencio, no le dice nada. Hasta el día siguiente, al mediodía, no vuelve a decir nada. El estrés sobrepasa el límite superior tolerable. Hay gente así. Me encanta lo que estamos leyendo, me encanta. ¿Por qué? Hay tantos datos de la vida práctica que nosotros no tomamos en cuenta. Y lo vivimos. La gripe, ¿cuántas personas cerca a ti tienen gripe cada 15 días? Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Mañana miércoles tendremos la 10ª entrega de la biodescodificación. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Hagan el balance del día cuando quieran, especialmente antes de dormir. Y si encuentran algo opuesto,
Perdónenlo, ámenlo, olvídenlo, agradezcan. Y si es contigo, perdónate, ámate, agradece. Ah, y no se les olvide reír, pero por nada, del mundo. Y si no tienen por qué reír, hasta una.